Pues bendiciones a todos, hermanos. Vamos a comenzar con el tiempo de la palabra, así que, como casi siempre digo, si estás interesado en aprender, escuchar, de venir con expectativas, saber qué es lo que Dios tiene para tu vida, ¿no? Vamos a leer, vamos a partir de base en Gálatas capítulo 2. He titulado el mensaje de hoy Cuando la mesa revela el corazón. Eso está en Gálatas capítulo 2 a partir del verso 11. Vamos a leer del 11 al 22. Perdón, al 20 o 21, no importa. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, le reprendí en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable. Porque al principio comía con los no judíos, pero Fue Pedro. luego que llegaron algunas personas de parte de Santiago, comenzaron a separarse y dejó de comer con ellos por miedo a los fanáticos de la circuncisión. Y los demás creyentes de origen judío consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por ellos. De modo que cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de toda la congregación: si tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras, ¿por qué quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es conocido como justo por cumplir lo que manda la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Por eso, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos por medio de la fe en Cristo y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Ahora bien, si nosotros, buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo, resultamos también ser pecadores, ¿querrá eso decir que Cristo nos hace pecadores? De ninguna manera, porque si destruyo algo y luego vuelvo a construirlo, yo mismo soy el culpable, porque por medio de la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios. Si uno fuera hecho justo por cumplir la ley, Cristo habría muerto inútilmente. En vano. Bueno, esta versión un poco más... Mía. Bueno. Viajemos al año 48, cuando el Evangelio rompió la frontera, ¿vale? Estamos en el año 48, 50. El mundo conocido está bajo el dominio del Imperio Romano. Roma gobierna con mano firme. Hay legiones vigilando las ciudades. Hay impuestos. Escúchame bien. Hay carreteras perfectamente construidas que conectan provincias lejanas. Y gracias a esas carreteras, un mensaje puede viajar rápido. Pero también allí hay culturas, hay religiones, hay filosofías. O sea, ahí el mundo en esa época era un cruce constante de identidades. Y en ese escenario está Antioquía, una de las ciudades más importantes del imperio. Era cosmopolita, ruidosa, mezclada, o sea, en sus calles se oye el griego, el latín, el arameo. O sea, allí había templos paganos, comerciantes judíos, soldados romanos, incluso filósofos griegos. Imaginaros, es una ciudad donde nadie es completamente de aquí y todos traen algo de fuera. Y ahí, en medio de ese hervidero cultural, nace una iglesia.
una iglesia de judíos y gentiles adorando juntos al mismo Mesías. Y esto tienes que entenderlo bien, porque el judaísmo del siglo I era una identidad total. Presta atención, la Torá regulaba lo que comías, cómo comías, con quién comías. La Torá regulaba las fiestas, los días, las purificaciones. La circuncisión marcaba el pacto en la carne. Y un judío piadoso no compartía mesa con un gentil, imposible. Y no era un desprecio personal, era la fidelidad al pacto, a la pureza ceremonial. Por eso, cuando un judío creyente en Jesús se sienta a la mesa con un gentil incircunciso, no está solamente compartiendo pan, está cruzando una frontera milenaria. Está diciendo, en Cristo somos uno. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo allí en Antioquía. La iglesia no estaba formando una secta judía mejorada, ni nada de eso. Estaban haciendo un nuevo pueblo. Y en medio de todo eso llega Pedro, el apóstol Pedro. Y ya sabemos que Pedro no es cualquier creyente, no era cualquiera, ni mucho menos. Era el que caminó sobre las aguas. Es el que negó a Jesús, el que lloró. Es el que predicó en Pentecostés. Es el que vio descender el Espíritu de Dios sobre gentiles en la casa de Cornelio. Y Pedro ya había tenido esa visión en Hechos capítulo 10, ya la sabéis, cuando subió a la azotea, cuando estaba en Jope, creo que era, en Jope, en casa de Simón el curtidor, y vio ese lienzo que caía del cielo con animales impuros y una voz que decía, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Dios ya había roto sus categorías, sus paradigmas, le había explotado de la cabeza ya a Pedro, yo creo que ya lo había digerido. Y ahora, precisamente, Pedro está en Antioquía viviendo esa revelación. ¿Qué hace Pedro? Come con gentiles, ora con ellos, se ríe con ellos, parte el pan con ellos. Aquí lo tenemos. Aquí está Pedro. Compartiendo la mesa con gentiles. ¡Guau! Esto es tremendo. Preciosa esa imagen. Esto no es solo convivencia. Esto es el Evangelio encarnado. Así es. Lo que está pasando en Antioquía es lo que el Evangelio hace siempre. ¿Qué es lo que hace? Rompe fronteras. Rompe fronteras culturales, rompe fronteras religiosas, rompe fronteras sociales. Porque el Evangelio no vino a mejorar tu cultura, no vino tampoco a pulir tu tradición, no vino a hacerte una versión más espiritual de lo que ya eras, no, vino a crear una nueva identidad en Cristo. Fíjate en la Torre de Babel. La humanidad se une para hacer un nombre. Y Dios confunde las lenguas y las dispersa. Después en Pentecostés el Espíritu desciende y personas de muchas lenguas oyen un mismo mensaje. Fijaros, en Babel la unidad era el orgullo humano. En Pentecostés la unidad es la gracia divina. Y en Antioquía es el fruto precisamente de Pentecostés. No están unidos por sangre, no están unidos por una cultura, están unidos por Cristo. Y ahora yo te hablo a ti. Y yo te pregunto, ¿estás viviendo el Evangelio como una nueva identidad o solo como un complemento de tu antigua manera de ser? ¿Cristo transformó tu identidad o solo decoró tu tradición o tu cultura? Porque hay tantos que se llaman cristianos así. Porque es fácil venir a la iglesia y seguir siendo exactamente el mismo, pero con un lenguaje cristiano.
El Evangelio verdadero te saca de tus categorías viejas. Te hace sentarte en mesas que tú antes no habías considerado. Te hace amar a personas que antes no eran de tu grupo. Te hace entender de que tu identidad principal no es tu nacionalidad, no es tu traducción, ni tampoco tu trasfondo religioso. Es Cristo. Y Antioquía nos enseña esto. Y es que la iglesia no nace cuando personas distintas, nace cuando personas distintas de identidades distintas se juntan. Con lo cual pregúntate, ¿estoy dispuesto a que el Evangelio rompa mis fronteras? Porque si Cristo es tu identidad, entonces tu mesa cambiará. Tus relaciones cambiarán, tu manera de ver a otro cambiará. Y es ahí cuando la verdadera revolución del Evangelio empieza. Verso 12 del capítulo 2 dice: pues antes que vinieron algunos de parte de Jacob, dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron comenzó a distanciarse y a apartarse, porque tenía miedo de los partidarios de la circuncisión. Eso era los que estaban ahí atrás mirando. Dice que comenzó a distanciarse y a apartarse porque tenía miedo. El miedo hizo que se retrajera. Te presionaban. Esta palabra es muy gráfica. Es como alguien que empieza a dar pasos hacia atrás poco a poco, ¿ves? Se va retirando, no de golpe, sino sutilmente. Primero te sientas un poquito más lejos, luego comes menos. Oye, mira que mañana no puedo estar, tengo cita con la peluquería, ¿me entiendes? Y después ya directamente dejas de estar. Así es como actúa el miedo. No siempre te derriba de un empujón. A veces te va moviendo poco a poco. Y Pedro sabía lo que él creía perfectamente. Pero cuando llegaron ciertos hombres influyentes, algo se activó dentro de él. Claro. La presión que se activó dentro de él, el temor a la crítica, el temor a perder prestigio, el temor a quedar mal ante los más estrictos. Mira, por ejemplo, cuando Pedro negó a Jesús, fuera en el patio, junto a una fogata, cuando una criada le pregunta, ¿tú no estabas con él? Yo qué va, yo no tengo nada que ver, yo no lo conozco. ¿Por qué? Por miedo. No dejó de amar a Jesús, no dejó de creer en él. Pero en ese momento, presta atención, su instinto de autoprotección fue más fuerte que su coherencia. Y eso precisamente es lo que vuelve a pasar años después. Ahí tenemos el ejemplo. No has cambiado, Pedro. No has sido liberado todavía. El miedo no siempre te hace abandonar la fe. Te hace acomodarla para sobrevivir socialmente. Y ahora yo pregunto, ¿cuántas veces hemos hecho esto nosotros sin darnos cuenta? No dices claramente a lo mejor, no, yo no creo. Pero tampoco dices ahí claramente, no, yo sí. O sea, no abandonas a Jesús, pero lo escondes un poquito para que no moleste. No es cambiar tu fe, pero lo haces más pequeño para que quepa en cualquier ambiente. Y eso es retraerse. Por ejemplo, no lo sé, imagínate en tu trabajo. Estás con tus compañeros, están hablando mal de un compañero tuyo. Ahí, se están riendo de él, se están burlando. Y tú sabes que no está bien. Pero te ríes un poquito así, para no quedar mal. Para no quedar como el raro. Eso lo hemos hecho casi todos. No estás atacando a Cristo, pero tampoco estás representándolo. O no sé, en la iglesia, imagínate, estás en la iglesia y ves algo que no es sano, no es algo escandaloso, pero tú sabes que no edifica, que eso no está bien. Y tú piensas, bueno, mejor que otro lo diga, yo no me quiero meter en problemas. No estás traicionando a nadie, pero tampoco estás siendo valiente, estás siendo cobarde. O por ejemplo, en las redes sociales, imagínate un cristiano que nada más que hace es subir frases motivacionales, pero nunca pone claramente un versículo bíblico.
porque, no sé, porque tiene familia, sus padres, en su casa, pues no lo sabe. Yo recuerdo una persona así que nos seguía casi todos los días. Y al final descubrimos que era una serpiente. Y encima de color rojo. Dios mío. No lo niegas, pero lo suavizas. Eso es retraerse. Porque no es una negación escandalosa. Es una fe en modo silencioso. Y eso fue lo que hizo Pedro. Simplemente empezó a apartarse cuando sintió presión. Se echó atrás cuando el ambiente cambió. Con lo cual, ¿estoy yo representando a Cristo o estoy intentando que nadie note que soy suyo? Y fíjate en algo, porque el miedo casi siempre tiene que ver con reputación. Porque no solemos tener miedo a perder la salvación, ¿no? Sino miedo a perder la imagen, miedo a perder aceptación, miedo a perder aprobación. Pero la Escritura dice en Proverbios, capítulo 29, verso 25, para los que quieran apuntarlo, que el temor del hombre pondrá lazo. O sea, el temor del hombre no solamente incomoda, sino que atrapa. O sea, te hace actuar en función de la mirada de otros. Por ejemplo, imagínate, estás en un grupo de creyentes que están en fuego, que están llenos de Dios como nosotros, ¿vale? Imagínate que estás aquí y te pones a hablar con denuedo, con valentía, lleno del poder de Dios. Pero luego estás con otro grupo de hermanos más crítico, más tradicional, más paradito, más bautista, y ya cambias de tono. Y luego estás con otro grupo que son más liberales y vuelves a ajustarte. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que sin darte cuenta terminas siendo 3 versiones distintas de ti mismo. Es como si tuvieras 3 máscaras en el bolsillo. Una para los espirituales en fuego, otra para los críticos tradicionales y otra para los liberales. Y la vas cambiando según la atmósfera, según el ambiente. ¿Y qué pasa? Que eso fragmenta tu identidad. Porque empiezas a vivir pendiente del entorno y no de la verdad. Y lo más serio de esto es que eso debilita tu testimonio. Porque el mundo no necesita creyentes que se adapten al ambiente. Necesita creyentes coherentes. Por eso el miedo es una señal de que algo dentro de nosotros aún quiere protegerse. Y presta atención, Pedro no estaba protegiendo el Evangelio. Estaba protegiéndose a sí mismo. Y cuando tú actúas por miedo, casi siempre estás intentando proteger algo. Proteger tu prestigio, proteger tu posición, proteger tu aceptación, tu comodidad. Pero el Evangelio no avanza por autoprotección, avanza por entrega. Por eso yo te pregunto a ti en esta noche, ¿en qué área estás retrocediendo tú poco a poco? ¿En qué conversación te estás callando? ¿En qué tipo de relación te estás adaptando? ¿En qué ambiente estás suavizando lo que sabes que es verdad? Porque el miedo no siempre grita, a veces te susurra y te dice: Stephanie, no te compliques, Conchi, no digas nada, Viridiana, no te metas en líos, cuidado, a ver si te señalan. Dios mío. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a pensar de ti? Pero la buena noticia es que el miedo no se vence con valentía humana, se vence cuando tú recuerdas quién eres en Cristo, cuando tú te posicionas. Cuando tu identidad está segura, ya no necesitas proteger tu imagen. Cuando tú sabes que eres aceptado por Dios, ya no dependes tanto de la aceptación de otros. Totalmente. Y ahí está el desafío para ti hoy en esta noche. No vivas ajustando tu conducta a la presión del entorno. Vive desde la convicción, Amén. no desde el miedo. Amén. Amén. Verso 13 del capítulo 2. Dice: y de esa actitud de disimulo también participaron los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos.
Dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aún Bernabé. Es como diciendo, hasta él. Ahora, presta atención, Bernabé no era cualquier creyente, él no era un creyente superficial, Bernabé no era alguien inestable. Bernabé era aquel que había vendido su heredad, una propiedad suya para ayudar a los necesitados. Él entregó un dinero para suplir las necesidades de los hermanos, eso está en Hechos capítulo 4, verso 36. Bernabé era el que creyó en Pablo cuando otros desconfiaban. Él era un hombre maduro, un hombre de Dios. Y sin embargo, ¿qué pasó? Pues que fue arrastrado. Y la palabra arrastrado implica influencia. No fue que de repente cambió su teología. Fue que el ambiente lo fue empujando. Con lo cual la incoherencia no se queda en quien lo inicia, sino que se va multiplicando. Por eso Pedro no predicó un mensaje falso, no escribió un nuevo evangelio. No, solo que adaptó una conducta contraria. Pero claro, como Pedro era referente, claro, su gesto se convirtió en norma. Claro, es que es Pedro. Es por eso que la gente mira más lo que haces que lo que dices. Y eso es una ley espiritual. Cuando alguien con autoridad actúa, establece cultura. Por ejemplo, tenemos a David. Cuando el ejército estaba en guerra, él, decidió quedarse en Jerusalén. Y ese pequeño detalle cambió el rumbo de la historia. Totalmente. Porque desde la comodidad del palacio vino el pecado con Betsabé. Yo quiero que veas esto. Y es que cuando el líder baja la guardia, el pueblo se debilita. Otro ejemplo aún mucho más fuerte, Primera de Reyes capítulo 12, con Jeroboam. Él, por miedo a perder el control político, levantó becerros de oro para que el pueblo no subiera a Jerusalén. Y la escritura repite constantemente, hizo pecar a Israel. Dios mío, un líder no peca solo, sino que arrastra. ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís o no? Por eso, si en tu casa tú dices que Cristo es el centro, pero tus prioridades muestran otra cosa, tus hijos no aprenderán tu discurso, aprenderán tu patrón. Si en la iglesia tú predicas justicia, pero buscas reconocimiento, los que te rodean aprenderán a competir por aplausos. Si tú como creyente hablas de perdón, pero guardas resentimiento visible, quienes te observan entenderán que el perdón es solamente una teoría. Y la incoherencia crea una cultura silenciosa. Y esto es profundo. No hace falta que alguien diga algo. No hace falta. La gente interpreta. Si tú como líder sonríes a unos y evitas a otros, el mensaje queda claro. Si tú apoyas públicamente algo, pero en privado actúas distinto, el mensaje queda claro. Si tú callas ante la injusticia cuando tienes voz, el mensaje queda claro. Porque el liderazgo no es solamente subirse a un púlpito, es una influencia constante. Y aquí viene algo más profundo todavía. Y es que la hipocresía no siempre es una maldad consciente. A veces es una incoherencia tolerada. Interesante. Y cuando se tolera en uno que tiene influencia, se normaliza en los demás. Por eso Santiago capítulo 3 verso 1 dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esto no es para asustar, es para despertar la conciencia. Porque sí, la influencia es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Piensa en esto, cuando alguien llega a un grupo, llega a la iglesia, o imagínate, llega a nuestro grupo de Zoom, donde estamos lunes, miércoles y viernes. Llega alguien nuevo que nos ha visto aquí, o no lo sé. ¿Qué aprende primero? ¿Teología sistemática? No. Aquí de eso poco. Aprende a leer la atmósfera. Presta atención.
Aprende cómo se tratan unos a otros. Aprende quién importa y quién no. Aprende si hay favoritismos invisibles. Eso es cultura. Y la cultura no la crean los discursos, la crean los comportamientos repetitivos. Por eso, lo que pasó en Antioquía fue tan grave. O sea, no era solo una decisión personal. Estaba formando un patrón colectivo. Y si Pedro se apartaba, otros se entendían por el lenguaje corporal que quizás hay creyentes de primera y creyentes de segunda. Y eso distorsiona totalmente el corazón del Evangelio. ¿Estáis conmigo o no? Total. Y ahora yo te hablo a ti directo en esta noche. Tal vez tú no tienes un púlpito, pero tienes influencia en tu casa, tienes influencia en tu trabajo, en tu grupo de amigos, en tus redes sociales. Alguien te observa, alguien toma nota de cómo reaccionas cuando te contradicen, de cómo hablas cuando alguien no está presente, de cómo tratas al que piensa diferente. Y sin darte cuenta, puedes estar formando una cultura. ¡Wow! No vea, ¿eh? La pregunta es, no es si tú influyes. La pregunta es, ¿qué estás modelando? ¿Coherencia, gracia, humildad o doble estándar? Porque antes de exigir coherencia a otros, revisa la tuya. Antes de criticar el ambiente, examina tu aporte al ambiente. Pídele al Señor que alinee tu vida privada con tu discurso público. Porque cuando tu vida respalda tu mensaje, tu influencia sana, tu influencia libera. Cuando tu vida contradice tu mensaje, tu influencia contamina. Y el mundo no necesita líderes perfectos, necesita líderes íntegros, que cuando fallen lo reconozcan, que cuando se equivoquen se arrepientan, que cuando enseñen vivan lo que enseñan, así de simple. Recuerda esto, apúntatelo. Tus gestos predican, tu carácter enseña y tu coherencia construye o destruye más de lo que tú imaginas. Wow, no vea, ¿eh? Verso 14. La coherencia. Dice que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Fíjate la expresión, dice la verdad del Evangelio. Esto es serio. Y Pablo ve que esa verdad no está siendo caminada rectamente. La imagen es de alguien como que se desvía del camino. O sea, no ha cambiado de destino oficialmente, pero sus pasos ya no van en línea con la verdad que se proclama. Por eso es que Pablo confronta, no porque él quiera imponerse, no porque esté compitiendo liderazgo, que va, No, pero había que decirlo. sino porque él entendió algo crucial, y es que cuando se compromete la gracia, se compromete todo. Porque aquí estaba en juego la justificación, presta atención, porque justificación significa esto. ¿Sobre qué base Dios te declara justo? ¿Sobre tu desempeño? ¿Sobre tu tradición? ¿Sobre tu disciplina espiritual? ¿Sobre tu cultura religiosa? ¿O únicamente sobre la obra de Cristo? Porque si añades a Cristo, si añades algo a Él como una condición para ser plenamente aceptado, has cambiado el fundamento. Y Pablo lo dice claramente en el versículo 16, como lo hemos leído antes, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Significa que tú no eres aceptado porque lo haces todo perfecto. Eres aceptado porque Cristo fue perfecto en ti. Significa que no te acercas a Dios con méritos acumulables. Te acercas con manos vacías confiando en la cruz. Y cuando eso se diluye, aunque sea un poco, el alma vuelve a la esclavitud. Hay un ejemplo bíblico que ilumina esto que estoy hablando.
Lucas capítulo 18, cuando Jesús habla del fariseo y del publicano. El fariseo ora diciendo, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo, hago obra de justicia, tal. Y el publicano solamente dice, sé propicio de mi pecador. ¿Quién salió justificado? No el que acumuló méritos, sino el que dependió de la misericordia. Y ahí está la diferencia entre religión y gracia. La religión te dice, haz más, pero la gracia te dice, confía en lo que Cristo ya hizo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien en la iglesia siente que para ser plenamente aceptado necesita vestirse de cierta manera, llevar la Biblia bajo el brazo, quitarse el maquillaje, cortarse el pelo, hablar con cierto lenguaje, tener determinado trasfondo, mostrar determinado nivel espiritual? ¿Sabéis qué es eso? Eso es añadir capas invisibles al Evangelio. No lo decimos explícitamente, pero lo transmitimos. Cuando alguien nuevo entra y percibe que debe de adaptarse a un molde cultural para encajar, el mensaje que recibe no es Cristo es suficiente. El mensaje implícito es Cristo es el inicio, sí, pero luego debes ajustarte a nosotros. Y eso distorsiona la gracia. Porque la gracia no uniforma personalidades, transforma corazones. Por eso es que nosotros no tenemos etiquetas de denominación ni chorradas de esa para nada. Y hay tanta denominación evangélica que son sectas, que es lo mismo. Tienes que ir con código, tienes que ir esto, tienes que hacer... Dios mío, ¿qué es eso? Es horrible. Pero ojo, algo importante. Defender el evangelio no significa volverse áspero. No significa buscar conflictos innecesarios. No significa estar a la defensiva por todo, para nada. Significa proteger el núcleo. Por eso Pablo no reaccionó por un tema secundario. Reaccionó porque entendió que si la aceptación de Dios dependía de algo más que de Cristo, el Evangelio dejaba ya de ser buenas noticias. Así acaba el capítulo. Imagínate que alguien lleva años intentando estar a la altura para sentirse digno delante de Dios. ¿Qué le pasa a esa persona? Siempre sintiéndose insuficiente, siempre midiendo su rendimiento espiritual, siempre comparándose. Y eso lo me vive. Hay gente que ha salido de este grupo por eso. Y eso no es libertad, eso es carga. Y Cristo no vino a poner cargas, vino a romper el yugo. Por eso defender el Evangelio es defender la gracia. Es proteger la libertad de los que vienen detrás. Es evitar que la iglesia se convierta en un sistema de méritos encubiertos. Es recordar constantemente que todos estamos al mismo nivel, al pie de la cruz. Totalmente. Por eso, hermano, examina tu corazón. ¿Estás viviendo desde la gracia o desde la autoexigencia espiritual? ¿Te acercas a Dios confiando en Cristo o en tu rendimiento? ¿O estás transmitiendo gracia o expectativas imposibles? Porque a veces no predicamos legalismos con palabras, pero lo practicamos con actitudes. Y eso pesa sobre otro. Con lo cual el llamado hoy es claro. Sé celoso del Evangelio. Amén. No del estilo, no de la tradición, no de tus preferencias personales. Celoso de la gracia. Porque si Cristo es suficiente para salvar, es suficiente para sostener. Y cuando tú realmente defiendes esa verdad, no estás defendiendo una doctrina abstracta. Estás defendiendo el descanso de las almas. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Yo no sé si hay alguien que pueda atrapar esto, que pueda entender esta palabra. Para terminar, hermanos, vamos a acabar ya. Lo que ocurrió allí en Antioquía no es solo un episodio histórico, para nada. Si te pones a profundizar bien, esto es un espejo. Un espejo donde vemos cómo el corazón humano
puede retroceder bajo presión, cómo el miedo puede infiltrarse silenciosamente, cómo la incoherencia puede expandirse y cómo la gracia puede verse amenazada cuando dejamos de caminar rectamente conforme al Evangelio. Pero también es un recordatorio de que nuestra estabilidad no depende de nuestra firmeza natural, sino de nuestra unión con Cristo. La mesa reveló el corazón de Pedro. Y hoy nuestras decisiones cotidianas revelan el nuestro. Amén. El Evangelio no es solo un mensaje que nos salvó una vez. Es la verdad que debe gobernar cada relación, cada postura, cada reacción y cada influencia que ejercemos. Amén. Porque nosotros no fuimos llamados a ser creyentes adaptables al ambiente, sino coherentes con la cruz. No fuimos llamados a proteger nuestra reputación, sino hemos venido a reflejar a Cristo. Nosotros no fuimos llamados a construir culturas de apariencia, sino comunidades de gracia. Amén. Y cuando olvidamos que hemos sido justificados últimamente por Cristo, comenzamos a actuar desde la autoprotección. Cuando olvidamos que estamos crucificados con Él, comenzamos a defender nuestra imagen. Y cuando olvidamos que todos estamos al mismo nivel, al pie de la cruz, empezamos a crear distancias que el Evangelio ya derribó. Pero cuando la cruz se convierte en nuestra identidad real, algo cambia profundamente. Ya no necesitamos retroceder por miedo. Ya no necesitamos aparentar para encajar. Ya no necesitamos añadir cargas a otros. ¿Qué es esto? Por eso, hermanos, vivamos de tal manera que nuestra mesa refleje el Evangelio, que nuestra conducta respalde nuestra confesión, que nuestra influencia sane y libere en vez de confundir, que nuestra defensa sea siempre la gracia y que cuando el miedo susurre, la cruz hable más fuerte. Amén. Amén. Wow, hoy ha sido profundo, hoy ha sido tremendo. Yo no sé quiénes de vosotros alguna vez habéis profundizado aquí en esto. Así nunca. Porque yo aquí he venido no con lupa, con microscopio. Me he metido en la cena, me he metido en el papel. ¿Qué está pasando aquí? Porque muchas veces pues hay historias, hay cosas, ¿no? Que las leemos rápida y no. Pero aquí hay que profundizar. Esto no fue cualquier cosa. Oye, que Pedro no fue cualquiera. Oye, que Pedro está repitiendo un patrón. Claro. Y tanto lo que yo pienso, hermanos, es por la importancia de haber recibido en su mente, en sus corazones, que la salvación no era solo para los judíos, que venía para los gentiles, porque Jerusalén, Judea, Israel era esto, pero el resto del mundo, de toda la planicie mundial, es mucho más que solo el reino de Israel y los israelitas. O sea, hay muchísimo reino por conquistar y avanzar y la salvación era para todos. Entonces ahí se rompió algo muy tremendo, porque durante siglos creyeron que la salvación solo era para el pueblo judío. Entonces era un avance muy grande que los judíos estuvieran con los no judíos y les hablaran de la gracia de Dios que se extendía para todo el mundo, no solo para los judíos, o sea, solo nosotros somos los judíos. Somos el olivo, vosotros sois la Claro, la entonces que ahora Pedro dijera, es que me van a mirar mal, ya no me reúno tanto con los no judíos, vuelvo con los judíos. Venían los inspectores, venían los más estrictos, venían los más... Estaba cortando. Y Pedro se echó para atrás. Ay, otra vez Pedro. Claro, Mío, es Pedro, como si repitiendo. nosotros dijéramos solo para el grupo de los comprometidos y todos los que vengan nuevos, hacemos como que sí, pero ya no oramos por ellos, ya no les liberamos, que peleen ellos sus demonios, saludamos un poco por encima y no les hacemos caso. No el primer día, no el segundo, sino en un mes a todos los que vengan nuevos pasamos de ellos, ¿no? Imagínate.
y a todos los que el Señor puede traer nuevos, que se están sanando y liberando, no, solamente a los que tal. Pues, por ejemplo, mi padre o mi madre diría, ¿qué pasa? Estás solo con los 10 o 15 que te siguen y todos los demás, por ejemplo, ¿no? Me acabo de inventar. Ya no eso, ¿no? Entonces es algo importante que Pablo tuviera el arrojo, Pablo tuviera el arrojo Para en su enfrentarle sitio cara a para cara. decirle, vamos a ver, ¿qué estás haciendo, Pedro? Y encima te llevas al otro y todos como tú. Ahora ya no comemos con los gentiles. Ay, ya, ahora ya no nos hace tanta Qué gracia. hipocresía, ¿eh? Poco a poco. Hoy sí, bueno, mañana no puedo. Y así, poquito a poco, como dice el texto, no fue de un día para otro. No, y eso es hipocresía al fin y al cabo. Porque la gente... Pedro era un buen predicador, pero ahí estaba predicando con el ejemplo, estaba predicando con sus actos, con sus hechos. Y claro, los demás estaban viendo, pues lo que he dicho antes, que aquí hay creyentes de primera y creyentes de segunda. ¿Qué es esto?